Un apunte sobre los fundamentos históricos de las relaciones Iglesia-Estado. Por todos es sabido que siglos de historia no se pueden resumir en unas páginas. Sin embargo, haciendo acopio de valor y de una dudosa capacidad de síntesis, nos hemos atrevido a condensar en unas pocas páginas el fundamento de las actuales relaciones entre la Iglesia y el Estado, teniendo como única excusa la brevedad a la que obliga toda publicación. Una vez justificados, pasamos a exponer el desarrollo de los hechos desde la época precristiana hasta la actualidad. Punto 1. Breve referencia a la época precristiana. La religión es, según el diccionario de la Real Academia Española, el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darte culto. La relación entre el fenómeno religioso y el temporal data de la aparición del ser humano, como se puede comprobar en el papel que han jugado las religiones en la conformación del poder político y territorial. También el aspecto social y el cultural han estado influenciados por la religión. Esta no solo afecta el ámbito individual de la persona y su esfera más íntima, sino que también aparece en el colectivo o social. Como hemos apuntado, la conexión entre el poder político y el religioso se manifiesta ya en las primeras civilizaciones, en China, Mesopotamia, Israel, etc. No se diferencian ambos poderes, sino que se confunden y mezclan, normalmente en la misma persona. Esta estrecha relación da lugar al denominado monismo precristiano, o la fusión entre ambos órdenes que impedía cualquier distinción o separación entre ellos. Con independencia de la influencia de la religión en los ámbitos político, social, cultural o filosófico ya aludida, es innegable el papel que juega aquella en el ordenamiento jurídico, constituyéndose como el manantial del que brota el derecho. Sus dictados darán lugar al concepto de justicia, y ningún quehacer humano puede ser ajeno a una valoración ética y consecuentemente jurídica, puesto que en todos ellos hay un servicio o una ofensa a la justicia, lo que obliga a que el hombre posea una noción de que sea la justicia, de qué es justo y qué es injusto. El papel histórico de las diversas religiones en el orden jurídico y político han sido precisamente el de suministrar a los hombres un concepto de justicia. Es más, el conjunto de preceptos religiosos que configuran la conciencia se traduce en normas que dirigirán la conducta del hombre dentro de la sociedad. Por ello, hemos de admitir, con García Gárate, que la religión ha cumplido en la época precristiana una triple función. 1. Legitimar y fundamentar el poder de los gobernantes. 2. Estructurar y organizar la sociedad personal y territorialmente. 3. Dar origen al derecho. 1.2. El dualismo cristiano. La gran distinción entre el orden religioso y el temporal se debe a la aportación del cristianismo, a su célebre frase: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La falta de confusión entre ambos poderes da lugar a una autonomía mutua y recíproca, a una nueva forma de entender las relaciones entre la Iglesia y el Estado, entre la religión y la política, entre el plano espiritual y el territorial. El poder político deberá promover el bien temporal de la sociedad, mientras que el religioso tiene competencia en los asuntos espirituales, en la salvación del hombre. Cada cual tiene su esfera de actuación. Todo ello no implica que con la instauración del dualismo, los seguidores de Cristo pretendiesen desarrollar una desobediencia generalizada al poder político. Ni siquiera deseaban una separación absoluta entre ambos poderes. Entendían que al tratarse de ámbitos pertenecientes a la persona, que no se pueden desmembrar ni dividir, cierta conexión entre ellos era aconsejable. De aquí surgen las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Los cristianos de los primeros tiempos no solo atendían a su ámbito espiritual y religioso, sino que además se consideraban ciudadanos sometidos al imperio de la ley, al derecho romano, siempre y cuando no fuese contrario a sus creencias. Ahora bien, en el caso de discrepancia entre ambas autoridades, política y religiosa, ellos obedecían por mandato de las propias escrituras a esta última. Como podemos imaginar, la ruptura con el monismo, traída por el dualismo,
supuso una auténtica revolución que se materializó en la persecución de los cristianos durante aproximadamente 3 siglos. A pesar del acoso sufrido, esta religión no quedó extinguida, sino que, contrariamente a lo esperado por los gobernantes romanos, adquirió un auge inusitado. Constantino y Licino, al comprobar su expansión, decidieron conceder la libertad de los cristianos, hasta entonces considerados enemigos de Roma, a través del Edicto de Milán en el año 313, y a partir de este momento la Iglesia sale de la clandestinidad y se convierte en religión lícita. Esta legalización del cristianismo favoreció aún más, si cabe, su extensión a todos los ámbitos de la sociedad y la política romana, de modo que en el año 380 el catolicismo se declaró religión oficial del imperio por Teodosio I, convirtiéndose el Estado romano en confesional y desarrollando una legislación contra paganos y herejes. En principio, esta oficialidad del cristianismo debería imponer en la práctica sus características dualismo. Sin embargo, hemos de aceptar que, si bien al inicio de esta distinción entre el orden temporal y el religioso pareció asentarse con fuerza, la división del Imperio Romano tras la muerte del emperador Teodosio en Oriente y Occidente aclarará grandes cambios en este sentido. En Oriente, con el devenir de los siglos, se produce el denominado fenómeno del cesaropapismo, que implicó la intervención de la autoridad política en los asuntos eclesiásticos, mientras que en Occidente, el transcurso del tiempo dio lugar a que la Iglesia adquiriese cada vez más fuerza hasta que llegó a imponerse sobre el poder temporal, dando lugar al que se conoció como hierocratismo. 1.3. El hierocratismo medieval. Como hemos adelantado, es llamativa la diferencia entre el discurrir de los hechos en las dos partes en las que queda dividido el Imperio Romano. En Oriente, hasta su caída, regirá el cesaropapismo con la intervención del poder político en el ámbito religioso. Tampoco en Occidente llega a identificarse con el dualismo cristiano, ya que, a pesar de que el romano pontífice Gelasio I apuesta por la instalación definitiva de aquel, se termina dando una supremacía de la Iglesia, que alcanzó su punto álgido en la Edad Media, concretamente en los siglos XII y XIII. Como podemos apreciar, el hierocratismo es el fenómeno inverso del cesaropapismo. La Iglesia es la única capaz de llenar la laguna que dejó la caída del Imperio Romano. Poseía autoridad moral y cultural, lo que le hace ocupar un papel preponderante. Así las cosas, la hegemonía de aquella en el campo de las relaciones Iglesia-Estado, el hierocratrismo, se aparta por completo del dualismo para volver en cierto modo al monismo precristiano, a la confusión del poder temporal y espiritual, ya que, si bien no se unían en una misma persona, la Iglesia estaba representada por el romano pontífice y el poder temporal por los príncipes o emperadores. Sí, que uno de los órdenes, el religioso, invadía y predominaba sobre el otro, sobre el poder secular, hasta el punto de que era el Papa quien coronaba al emperador. Lógicamente, como contrapartida, este ejercía y aplicaría su poder según los mandatos del pontífice, que, a su vez, otorgaba validez a las leyes. Aunque no se abandonaba por completo el dualismo, la separación entre el ámbito político y el espiritual, se abogaba por la superioridad de la Iglesia, que sometía al poder temporal. No debemos olvidar que el término hierocratismo significa poder sagrado. Esta doctrina, la del hierocratismo, se consolida a lo largo del siglo XI y el sumum lo alcanza en el siglo XIV, con la bula de Bonifacio VIII, Unam Sanctam, en la que exponía la doctrina de un sistema jerárquico con supremacía pontificia. Existen dos gobiernos, el espiritual y el temporal, y ambos pertenecen a la Iglesia. El uno está en la mano del Papa y el otro en la mano de los reyes, pero los reyes no pueden hacer uso de él más que por la Iglesia, según la orden y con el permiso del Papa. Así el poder temporal se tuerce, debe ser enderezado por el poder espiritual. Así pues, declaramos, decidimos y pronunciamos que es de absoluta necesidad para salvarse que toda criatura humana esté sometida al pontífice romano. Esta preponderancia del poder papal se basa en la competencia que la Iglesia tiene en la absolución de los pecados. Podemos citar a modo de ejemplo el hecho de la excomunión de los príncipes, competencia, claro está, exclusiva de la Iglesia, que traía consigo la pérdida del poder político de aquellos, desligándolos de los vasallos
de deber de fidelidad y de obediencia hacia el excomulgado. A pesar de todo, las tesis hierocratistas caen a finales de la Edad Media por la gran crisis que sufre el papado. La soberanía del poder terrenal alcanza cada vez más fuerza y se empieza a considerar por nuevas corrientes políticas y teológicas que la supremacía de la Iglesia carece de sentido, y todo ello trae consigo los movimientos que ahora analizaremos. 1.4. La Reforma Protestante. En el transcurso de los siglos XIV y XV surgió en el moderno concepto de Estado. Los gobiernos seculares buscaron controlar todo lo que cabía dentro de su competencia, lo que llevó a frecuentes colisiones entre Iglesia y Estado. Este último, debido al apoyo buscado por los papas en el cisma occidente, tuvo la excusa perfecta para interferir en los asuntos eclesiásticos, de modo que el papado pasó a estar sujeto al poder civil. En el siglo XVI se produjo una gran crisis de la Iglesia cristiana de la Europa occidental, promovida por el monje agustino alemán Martín Lutero. Este pretendía una reforma de la Iglesia que la desposeyese de todos aquellos vicios que había ido adquiriendo a lo largo de los tiempos. Sin embargo, no fue únicamente un cambio espiritual, ya que los efectos políticos no tardaron en dejarse ver. Con el término reforma se conoce el movimiento religioso que hizo su aparición en el occidente de Europa a inicios de 1500, que consideraba necesaria una revolución interna de la Iglesia y que condujo a una gran revuelta contra ella y a un abandono de las principales creencias religiosas. A Martín Lutero no le bastaba una simple revisión pastoral o moral, puesto que su principal objetivo era redirigir al pueblo a la fe. Consideraba que no se trataba de volver a fundar la Iglesia, sino de implementar la fe que había perdido y posiciones respecto a los ritos. Para ello, había que eliminar principalmente la superioridad del poder espiritual sobre el civil, la competencia exclusiva del Papa para interpretar las Sagradas Escrituras y todos los ritos y sacramentos que habían viciado a la Iglesia. Pero, como hemos adelantado, la Reforma no solo tiene origen y consecuencias religiosas. Se había desarrollado en los gobernantes una conciencia nacional hostil a la Iglesia y por ello, principalmente en Alemania, las ideas de la Reforma fueron acogidas por los príncipes con gran entusiasmo al ver aumentado su poder. El demoledor ataque al dualismo cristiano no fue una de sus bases y el principal fundamento de la misma. Así se asentó el cesaropapismo, ya anunciado en el Imperio Romano de Oriente, reconociéndose a las autoridades seculares como superiores en cuestiones no solo civiles sino también religiosas. La Reforma Protestante no solo se produjo en Alemania. La implantación benefició la expansión de estas ideas y así pronto se extendió. La Reforma Protestante no solo se produjo en Alemania. La imprenta benefició la expansión de estas ideas y así pronto se extendió por otros muchos países como Dinamarca, Suecia, Hungría, Polonia, etc. En Inglaterra, con la ley de supremacía se convirtió al rey en la única cabeza suprema de la tierra de la Iglesia de Inglaterra. 1.5. El regalismo. Tras todos estos movimientos reformistas, Europa se divide en países protestantes, en los que la tesis de Lutero habían alcanzado gran arraigo, y en católicos, en los que la ruptura con la Iglesia universal no tuvo lugar. A pesar de las diferencias entre ellos, tanto en unos como en otros se impone el confesionalismo. La religión oficial del Estado será la que profese su príncipe, volviéndose a un monismo en el que el pueblo ha de seguir las creencias de su soberano. Como consecuencia de la existencia de las iglesias nacionales, la mayor parte de los ciudadanos de los estados pertenecen a una misma religión, por lo que las minorías, además de no ser muy frecuentes, eran sistemáticamente perseguidas. Entre los pocos lugares en los que predominaba la tolerancia religiosa podemos destacar a los Países Bajos y a la en aquel entonces República de Venecia. Sin embargo, como ya hemos adelantado, las características de aquellas épocas es el confesionalismo oficial. Su desarrollo en los países católicos da lugar al fenómeno del regalismo.
En este, a pesar de la pervivencia teórica del dualismo cristiano en el que existía una distinción entre la potestad civil y la eclesiástica, en la práctica no había autonomía entre ambas, dado que, a diferencia de lo que ocurría en la Edad Media a través del hierocratismo, se daba una supremacía del poder sobre el religioso. Este desequilibrio a favor del poder terreno se formó y concretó a partir de varias instituciones que demostraban la supremacía de la autoridad política sobre la religiosa. De tres formas. 1. Cuatro formas. 1. Derecho de presentación, también conocido como regio patronato. A través de este derecho, los reyes podían elegir a quienes habrían de desempeñar los altos cargos eclesiásticos, aunque el nombramiento correspondía al romano pontífice. Si bien siguiendo los designios de la realeza, de este modo se constituyeron episcopados que debían más a la corona que a la iglesia, estando más vinculados con aquella que con esta. 2. Libertades de la Iglesia Nacional. Aunque tiene un origen medieval, esta institución reconocerá a las iglesias locales una serie de privilegios que permitirán a estas una mayor dependencia de la comunidad política que de la religiosa. 3. El pase regio. Conforme a él, todo documento proveniente de las máximas autoridades de la Iglesia romana, Papa o Curia romana, debían ser autorizadas por el monarca antes de la publicación en su territorio. 4. Recurso de fuerza en conocer. Gracias a este se podían recurrir las sentencias perjudiciales dictadas por los tribunales eclesiásticos ante el Tribunal Real, de modo que la última palabra en lo que a justicia se refiere la tenía el monarca. Todas estas instituciones se concretan en una serie de derechos que son los denominados iura, circa, sacra, derechos acerca de lo sagrado, que no tienen otro fin que asegurar el predominio del rey sobre el papa y así conseguir que las iglesias de los diferentes países estuviesen sometidas al primero y no al romano pontífice. A pesar de todo ello, el regalismo no pretendía una ruptura con la iglesia romana, solo deseaba una mayor independencia de la misma, sin necesidad de que cobrara por completo las relaciones con aquellas, de que quebrara por completo las relaciones con aquella. Serán las doctrinas hasta ahora las características comunes hasta los países regalistas. No obstante, según el país europeo ante el que nos encontremos, se van a desarrollar una serie de particularidades que dará lugar a diversos sistemas, dependiendo de la nación objeto de estudio. El análisis de los mismos sería bastante extenso, por ello nos limitaremos a enunciarlos. Galicalismo en Francia, febronianismo en Alemania, jurisdiccionalismo en Italia, josefinismo en Austria. Se ha de destacar que en España no recibió una denominación específica, sino que se llamó simple y llanamente regalismo. 1.6. El pensamiento ilustrado. Las revoluciones de finales del siglo XVIII. En la Europa dividida de los siglos XVII y XVIII, en la que reinaba un clima de intolerancia, surgieron pensadores que, sin fundamentos religiosos, propugnaron la libertad de la persona como derecho inalienable de la misma. Estas teorías fueron del germen del que nacieron las revoluciones finales del XVIII, la norteamericana y la francesa. En ambas surge un nuevo tipo de política, que trae consigo la democracia y el reconocimiento de un gran número de derechos, a través de la firma de famosas declaraciones en las que no faltará la referencia a la materia religiosa. Como pionera en el ámbito de las declaraciones citadas, hemos de destacar la Declaración de Virginia del 12 de junio de 1776, en cuyo artículo 16 se recogía que la religión, o el deber que tenemos para nuestro Creador y la manera de cumplirlo, solo puede regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia, y por consiguiente, todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión, de acuerdo con lo dictado de su conciencia, y que es deber de todos practicar la benevolencia cristiana, el amor y la caridad hacia todos. Si analizamos el contenido de dicho precepto, podemos apreciar que de un lado se reconoce la libertad de ejercicio de religión,
para posteriormente hacer hincapié en el deber de practicar los consejos cristianos de benevolencia, amor y caridad. La relajación a esta referencia directa al cristianismo se consagra en la misma enmienda constitucional, que formaba parte de las 10 que entraron en vigor en 1791, de la que establecía que el Congreso no podrá hacer ley alguna para el reconocimiento de cualquier religión o para prohibir el libre ejercicio del culto o para limitar la libertad de palabra o de prensa, el derecho que tienen los ciudadanos de reunirse en forma pacífica y de dirigir peticiones al gobierno para la reparación de los errores sufridos. Una década y algunos años después de la Declaración de Virginia en 1789, la Asamblea Nacional Francesa aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en cuyo artículo 10 se recoge: nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Como se puede apreciar, el reconocimiento de la libertad religiosa es mayor en la Declaración norteamericana que en la francesa, por razones históricas y sociológicas comprensibles. Serán estas revoluciones, concretamente la segunda en el ámbito europeo, la que dé lugar al auténtico dualismo cristiano, a la separación entre la Iglesia y el poder político, separación regida por la laicidad o no confesionalidad del Estado. Tras este periodo, dos grandes guerras mundiales asoman el panorama político y religioso. En la primera, la religión fue perseguida por los regímenes totalitarios. El final de la segunda lleva de nuevo el reconocimiento de los derechos y libertades del ser humano, como se recoge en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En lo referente al tema que nos atañe, el religioso, en su artículo 18, se determina que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento que coincida de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. .7. Modelos de derecho eclesiástico. De todos los hechos apuntados hasta ahora y dependiendo del desarrollo histórico, social y político de los mismos en la Europa del siglo XX, se consolidan distintos modelos de derecho eclesiástico que se pueden agrupar en 4. 1. Modelo confesional. En este no se da una auténtica separación entre el poder político y el religioso, existiendo el reconocimiento estatal de una confesión a cuyos fieles se les privilegia por la pertenencia a la misma. Este modelo ha existido tanto en países católicos, como veremos que ocurrió en el caso de España, como protestantes, y en la actualidad es el típico sistema de los países islámicos. 2. Modelo separatista. Aquí se produce una auténtica separación, como su propio nombre indica, entre el plano religioso y el civil. Las confesiones se consideran simples asociaciones sometidas al derecho común, lo que no implica un reconocimiento del derecho de libertad religiosa en el ámbito personal del individuo, dado que la religión se entiende como un asunto privado de éste. 3. Modelo pluriconfesional. Se encuentra a medio camino entre los dos modelos citados anteriormente. El segundo toma la imposibilidad de discriminación por razones religiosas. Y el primero, la consideración del factor religioso como un elemento necesario para el orden social y jurídico. 4. Modelo cooperacionista. Parecido al anterior, en este sistema los estados protegen la libertad religiosa sin conceder a ninguna religión oficial. No obstante, las iglesias y confesiones gozan de una normativa específica si cumplen los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. Con carácter general, esta cooperación en determinados países se suele concretar a través de acuerdos. 1.8. Análisis histórico del constitucionalismo español en relación con la libertad religiosa. Como hemos podido apreciar a lo largo de este capítulo, el reconocimiento de la libertad religiosa o la falta de éste van a marcar las relaciones entre el Estado y la Iglesia. España no ha sido una excepción
Y no hay mejor forma de analizar el devenir histórico de las citadas relaciones entre el poder político y el espiritual que afrontar el tratamiento de hechos religiosos en sus constituciones. Podemos afirmar que con carácter general el régimen instaurado en nuestro país y a lo largo del constitucionalismo está basado en la confesionalidad del Estado y en la tolerancia del culto privado no católico, excepto breves periodos de tiempos. No abordaremos en este epígrafe el análisis de las circunstancias históricas porque consideramos que excede nuestra labor principalmente por razones de espacio, ya que un estudio de la historia de 1880 a 1978 daría lugar a páginas y páginas de datos que pueden ser consultados en muchas de las monografías existentes sobre el tema. Pasemos al conocimiento de las constituciones y a la regulación del factor religioso que se hace las mismas. 1. Estatuto de Bayona de 1808. Las ideas constitucionalistas proceden también en España de Francia. El estatuto denominado de Bayona, por el lugar en el que se elaboró y promulgó, es redactado por José Bonaparte y por una comisión de notables. El artículo 1 establece que la religión católica apostólica romana en España y en todas las posesiones españolas será la religión del rey y de la nación y no se permitirá ninguna otra. Por tanto, aquí no solo se reconoce la confesionalidad católica de la nación española, sino que además se prohíbe el reconocimiento y práctica de cualquier otra religión. 2. Constitución de 1812. Algo similar a lo establecido en el Estatuto de Bayona ocurre en la primera Constitución española, la llamada también la PEPA, por el día en el que fue promulgada. En esta última se prohíbe toda confesión que no fuese la católica y se afirma que en el artículo 12 que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Hay que destacar que en esta, que nace como una constitución revolucionaria y liberal, como una constitución progresista, hace una declaración de confesionalidad doctrinal, dogmática y excluyente. 3. Constitución de 1837. La Constitución de 1812 estuvo en vigor muy breve espacio de tiempo, de 1812 a 1814 y de 1820 a 1823. Durante la regencia de María Cristina, entre 1833 y 1840, los liberales intentan desmantelar el poder económico de la Iglesia Católica. En este contexto político-social, la Constitución progresista de 1837, en su artículo 11, recoge que la nación se obliga a mantener el culto de los ministros de la religión católica que confesan los españoles. Como puede comprobar, se realiza una constatación sociológica de la religión católica como religión de los españoles, no determinándose como en los casos de las constituciones anteriores una confesionalidad expresa. Pero a pesar de esta falta de declaración, existe un compromiso al mantenimiento del culto y del clero. La tolerancia religiosa se excluye, ya que nada se dice de los creyentes no católicos y de la práctica del culto. 4. Constitución de 1845. Las relaciones con la Iglesia Católica que hace en ese momento estaban muy deterioradas. Con la subida al poder de los moderados entre 1844 y 1854, cambian radicalmente, produciéndose una reconciliación con el poder religioso. En este texto se vuelve a la declaración de confesionalidad expresa, recogida en el primer párrafo del artículo 11. La religión de la nación española es la católica, apostólica y romana, reintegrándose en el párrafo siguiente lo determinado en la Constitución de 1837. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros. 5. Proyectos constitucionales de 1852 y 1856. Ninguno de los dos llegó a entrar en vigor, teniendo carácter marcadamente diverso, el primero conservador y el segundo progresista. En el proyecto de 1852 desaparece toda referencia a los derechos fundamentales y, en lo que respecta al plano religioso, se establece una confesionalidad excluyente, reflejo del Concordato de 1851.
En cambio, en el de 1856 la mención de los derechos fundamentales es expresa y la libertad de religión ocupó buena parte del mismo. Así, en su título primero, en el artículo 14, se determina que la nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que confesan los españoles. Pero ningún español extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión. De modo que además de recogerse una confesionalidad sociológica cuando se instaura el mantenimiento del culto y del clero, se deja entrever cierta libertad religiosa en el ámbito privado. 6. Constitución de 1869. Es el texto representativo de un periodo revolucionario. En ella desaparece toda declaración de confesionalidad, ya doctrinal, ya sociológica, aunque a pesar de esto se sigue con el compromiso del mantenimiento del culto y del clero. La principal novedad de esta Carta Magna es que por primera vez se reconoce expresamente la diversidad de culto, permitiéndose que los españoles profesen otras religiones. Así se recoge en el artículo 21 la libertad religiosa. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. Si algunos españoles profesan otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior. 7. Proyecto de Constitución de 1873. En este texto se garantiza la libertad de culto, artículo 34, la separación entre la Iglesia y el Estado, artículo 35, y la prohibición de toda financiación pública directa o indirecta de los cultos, artículo 36. Todo ello se explica si atendemos al periodo de elaboración de la misma. La Primera República no llegó a entrar en vigor. 8. Constitución de 1876. Se vuelve a tener como referencia el Concordato de 1851. En el artículo 11 se establece la confesionalidad católica al afirmarse que la religión católica apostólica romana es la del Estado. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de sus respectivos cultos, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. Esto es, se restauran los principios de confesionalidad del Estado y tolerancia de los cultos no católicos. 9. Constitución de 1931. La Segunda República trae consigo un cambio fundamental, no solo en el ámbito político, sino también en las relaciones del Estado con la Iglesia Católica. De esta Carta Magna, el rechazo a lo religioso, el laicismo en su principal característica, varios son los preceptos en los que se puede apreciar esta afirmación. El artículo 3 establece la confesionalidad del Estado. El Estado español no tiene religión oficial, desvinculándose así de la mayoría de los modelos constitucionales anteriores. En el 27 se proclama la libertad religiosa. Sin embargo, a pesar de esto, el citado derecho fundamental que aparece tan rotundamente definido en el párrafo primero del artículo citado es objeto de grandes restricciones. En aquel, si bien se reconoce este tipo de libertad, se hace depender las manifestaciones de culto de la autorización en cada caso del gobierno, quedando al arbitrio de la autoridad administrativa el prohibir las ceremonias públicas de la Iglesia Católica. A favor de esta Constitución hay que señalar el hecho de que en su artículo 25 se pretende defender la igualdad religiosa. Se afirma que las creencias no podrán ser fundamento de privilegio y además el 27 impide la modificación de la personalidad civil o política por la condición religiosa del sujeto. Sin embargo, este último extremo se desmiente en los artículos 70 y 87 que prohíben que los cargos de presidente de la República y presidente del Consejo de Ministros puedan ser desempeñados por ministros de culto y religiosos. El precepto de este texto en el que se puede apreciar una mayor aportación al hecho religioso es el 26, en el que se recoge el régimen jurídico de las confesiones y sus entidades. El artículo determina que aquellas se someterán a una ley especial de asociaciones, puesto que así eran consideradas. Prohíbe cualquier tipo de ayuda económica pública a las mismas. Dispone la supresión del presupuesto del culto
y el clero en el plazo de 2 años, y ordena la disolución de las órdenes religiosas cuyos estatutos impusieran a sus miembros un voto de obediencia a autoridad distinta a la legítima del Estado. El artículo 48 atribuía al Estado la enseñanza, que sea laica, y el artículo 26, anteriormente citado, prohibía a las órdenes religiosas el ejercicio de la misma. El divorcio tiene reflejo constitucional, concretamente en el artículo 43, por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación, en este caso de causa justa. A modo de resumen, hemos elaborado la siguiente tabla. 10. Tras la guerra civil hasta nuestros días, aunque en este periodo no se dicta constitución alguna debido a la presencia de la dictadura del general Franco, hemos de referencia a la regulación del factor religioso durante esta época para así llegar a nuestra actual constitución, la Constitución Democrática de 1978. Finalizada la guerra española, el hecho religioso se afronta de forma diversa a como se había hecho en los años inmediatamente procedentes. Se vuelve a la confesionalidad católica del Estado y a la tolerancia del culto privado de las restantes confesiones. El artículo 6 del Fuero de los Españoles del 17 de julio de 1945 determina que la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni en el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. Por tanto, vuelve a la confesionalidad expresa sin reconocimiento de la libertad de culto, dado que solo se concede esta en el ámbito privado. El factor religioso recibe un tratamiento aún más explícito en la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional del 17 de mayo de 1958. Concretamente, en el principio 2 establece que la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspira su legislación. Aquí se puede apreciar la influencia de la doctrina de la Iglesia en el ordenamiento español, hasta el punto que aquella se constituye en fuente del derecho. El concordato del 27 de agosto de 1953 entre el Estado español y la Santa Sede supondrá la culminación de un régimen jurídico favorable para la Iglesia Católica. Sin embargo, en lo relativo a las confesiones no católicas, hemos de decir que hasta 1967 su situación fue bastante distinta. Ya con el Concilio Vaticano II y su declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, el gobierno se ve la obligación de cambiar el artículo 6 del Fuero de los Españoles, cuya redacción queda de la siguiente forma. La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público. De este modo, aunque sigue propugnándose la confesionalidad católica, se pasa de una tolerancia de culto privada a una defensa expresa de la libertad religiosa. Tras este cambio y al tener que estar inspirada la legislación española en la doctrina de la Iglesia, se promulga la Ley de Libertad Religiosa del 28 de junio de 1967, que trae consigo la modificación y el tratamiento jurídico de las confesiones distintas de la católica. En ella se reconoce la personalidad jurídica de las confesiones, siempre y cuando acrediten determinados requisitos y la inscripción en el registro del Ministerio de Justicia. Igualmente, se garantiza el culto público, la creación de centros de enseñanza y el derecho de las confesiones no católicas a propagar sus propias doctrinas, etc. A pesar de este avance en la protección de la libertad religiosa, hay que esperar a la Constitución de 1978 para poder hablar de un auténtico cambio en las relaciones Iglesia-Estado, cambio que analizaremos a lo largo de los siguientes capítulos.